Ya inicia Zona 8, Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Zona 8, la experiencia informativa que realmente importa. Quedan con ustedes nuestros panelistas. Buenos días a todos los de su programa Zona 8, Tertulias y más. Hoy, lunes 30 de junio, llegamos, como se dice, al ombligo del año 2025, terminando el sexto mes del año, iniciando ya mañana, 1 de julio, con mucha actividad, sobre todo a nivel político y gubernamental. Les saluda su servidor Rubén Polanco. Hoy nos acompañan nuestros compañeros Pastora Portugal y Eduardo Soto, que cumplen compromisos personales, pero de igual forma trataremos de llevarles a ustedes todo lo que hace noticia a nivel nacional e internacional, dándole gracias a Dios, usted que nos escucha, que está en sintonía, que se pudo levantar, pudo ver la luz del día, pudo respirar, pudo alimentarse. Dele gracias a Dios porque nos brinda una nueva oportunidad. Vamos a iniciar con esta frase: cada amanecer es una nueva oportunidad para crecer, aprender y agradecer. Vamos a orar. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. Amén. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. La carretera que me acerca a mi familia es posible por los aportes de tu canal. El estadio que yo llevo a mi hijo fue posible por los aportes de tu canal. La beca que me ayuda a estudiar. El puente del Atlántico en Colón, que me lleva a mi trabajo. Y el oncológico, donde recibo tratamiento. Nuestro canal, en manos panameñas, ha aportado los fondos para más de 1.172 proyectos que mejoran la vida de todos. Esos aportes son hechos del canal, Canal de Panamá. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. Vacantes en vivo. Entérate donde ofrecen empleo para personas con tus talentos. Bien, y esta mañana le damos la bienvenida al licenciado Marlon del CID del Ministerio de Trabajo, que nos tiene las oportunidades de empleo que se ofrecen a través de la plataforma digital del Ministerio de Trabajo. Sí, licenciado Marlon del CID, ¿nos escucha? Todos los que nos escuchan el día de hoy, iniciando esta semana, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral sigue acercando las oportunidades de empleo para todos los panameños. Iniciamos esta semana con un jefe o jefa salonero para la provincia de Colón, y esta persona debe contar con título técnico o universitario en hotelería, gastronomía o carreras afín. Importante, debe contar con los carnets de salud blanco y verde vigentes. Continuamos con un supervisor de ventas para la provincia de Veraguas con título universitario en áreas relacionadas al comercio, administración y marketing. Estamos en búsqueda de un asesor o asesora de ventas de seguros para la provincia de Panamá. Esta persona desarrollará la cartera de clientes ofreciendo servicios de seguridad física y seguridad electrónica. Se busca un mecánico de maquinaria de construcción para la provincia de Panamá. Estará encargado de diagnosticar, reparar y mantener las maquinarias y equipos mecánicos. Continuamos buscando un asistente junior de ingeniería en la provincia de Panamá, con conocimientos en el área de la construcción y con estudios universitarios culminados. Sexta oportunidad de empleo, supervisor de seguridad industrial para la provincia de Panamá, con licenciatura en salud y seguridad ocupacional o carreras técnicas relacionadas. También se busca un coordinador de proyectos para la provincia de Panamá, encargado de analizar,
redactar el manual administrativo y financiero, así como de la revisión final de los documentos. Se busca también un jefe de producción en la provincia de Panamá para evaluar y concluir metodologías y actividades que permitan velar por el cumplimiento de los procesos para la obtención de un producto final de óptima calidad. También buscamos un asesor de cobros en la provincia de Panamá con licenciatura en administración o ventas. Nuestra oportunidad de empleo número 12, un técnico de aires acondicionados en la provincia de Panamá para realizar labores de diagnóstico y reparación y mantenimiento de sistemas climatizados. También se busca un robotic teacher para la provincia de Panamá con título en ingeniería en robótica, educación con especialización en tecnología, mecatrónica, programación o en informática. De igual forma buscamos un parrillero para la provincia de Panamá con conocimientos en cocina y debe tener ambos carnets de salud vigentes. Y por último, un asesor de diseño de interiores para la provincia de Panamá con conocimientos para atender a los clientes de acuerdo a sus intereses. Conoce más de estas oportunidades ingresando en nuestro sitio web www.empleospanamá.go.pa. El invitado tiene la palabra. Agradecer la noticia al licenciado Juan del Cid y con nosotros a los exdiputados Pedro Miguel González, exdiputado del Partido Revolucionario Democrático, y el licenciado José Antonio Domínguez, también fue diputado por el Partido Panameñista en su momento, y ahorita pero sigue el flow de política que cómo se mueve el asunto en la Nacional de Diputados, que precisamente mañana inician su segundo año de legislatura y se va a dar la elección del próximo presidente de la Asamblea, y ese tema lo vamos a abordar. Precisamente en estos momentos en el ambiente político ya se mencionan nombres de quienes pueden ser los posibles candidatos a presidir el primer órgano del Estado. Vamos a iniciar con el licenciado Pedro Miguel González. Sus impresiones y bueno, sobre todo teniendo en cuenta que la bancada del partido de gobierno realizando metas es de conocimiento público que quien se perfila para ser su candidata es la diputada Shirley Castañeda, y que están precisamente tratando de negociar con otros partidos políticos a ver si logran la cantidad de votos necesarias para alzarse con la presidencia de la Asamblea nuevamente, porque recordemos en el primer año estuvo, hasta hoy está la diputada Ana Castañeda, también del partido realizando metas. Pero un día antes del presidente de la Asamblea, ¿cómo se manejan estos temas de conseguir con otros partidos el apoyo dentro de la Asamblea? Sí, bueno, ante todo, buenos días, Rubén, y buenos días a toda la audiencia, también al amigo Antonio Domínguez. Mira, pocas veces he visto tanta incertidumbre como la que hay hasta este momento. Bueno, siempre en las últimas horas, antes del 1 de julio, es que se define esto. En muchas ocasiones, a pocas horas de tomar la decisión, hay un cambio, un giro inesperado. Pero todo indica que si no surge, fíjate, no desde la oposición, si es que podemos decir que hay oposición en la Asamblea Nacional, no desde la fila de los independientes, sino desde las propias filas del gobierno, una candidatura alternativa a la de Shirley Castañeda. Shirley Castañeda va a ser la próxima presidenta de la Asamblea. ¿A qué me refiero? Me refiero a que ya la bancada de Realizando Metas, teniendo varios aspirantes o precandidatos, definió la semana pasada la candidatura de la diputada Castañeda. Y el día de ayer, en horas de la noche, los 12 diputados de la bancada del PRD decidieron respaldarla. Ya ahí está sumando 25 diputados, 13 de Realizando Metas y 12 del PRD. Y
Entonces está en el resto de los diputados satélites de otros partidos que se han venido sumando, incluyendo 4 o 5 de Vamos, que se han separado de esa bancada. Entonces, si no surge una candidatura alternativa que pudiera surgir, repito, desde el oficialismo, con el respaldo del presidente de la República, desde el Ejecutivo, lamentablemente tengo que decirlo, de otro candidato, Shirley Castañeda va a ser la presidenta. Pero es posible. En este momento estamos en un punto en el que pudiera emerger una candidatura o del Partido Panameñista, por ejemplo, o de Cambio Democrático, que formaron durante el último año parte de la mayoría en la Asamblea Nacional. Se habla de diputados del Partido Panameñista, 2 o 3 opciones que tiene el Partido Panameñista, se habla de 2 opciones que tiene el Partido Cambio Democrático como posibilidades. Pero si eso no se consolida en las próximas horas, es inevitable. Shirley Castañeda va a ser la próxima presidente de la Asamblea. Y es lamentable en el sentido, no de que Shirley sea la presidenta de la Asamblea, no tengo ningún prejuicio respecto a ella, sino de que en una Asamblea tan fraccionada, con un gobierno tan impopular como el actual, y habiendo tantos diputados de partidos que debieran ejercer oposición, balance y contrapeso, no haya un liderazgo dentro de la Asamblea Nacional para consolidar con desprendimiento, con madurez, una asamblea que le haga balance y contrapeso a un gobierno que se ha ido cada vez más radicalizando de manera represiva contra la sociedad, contra quienes protestan en contra de sus decisiones. Entonces, hay experiencias en el pasado que han sido positivas, que han permitido que la oposición haga balance, haga contrapeso. Y no me refiero exclusivamente a lo que ocurrió en el gobierno de Mireya Moscoso cuando se dio la alianza entre el PRD y el Partido Popular. Me refiero a lo que ocurrió, por ejemplo, en los últimos años del gobierno de Juan Carlos Varela, en la que partidos antagónicos pudimos ponernos de acuerdo para hacerle balance al gobierno de Juan Carlos Varela en su postrimería, cuando el señor Varela también se radicalizó utilizando el aparato judicial para perseguir, previo a la elección del año 2019, a los adversarios políticos. Entonces, eso se pudo hacer en la Asamblea Nacional en distintas ocasiones, y un gobierno que no tiene más que un partido político con 13 diputados terminará imponiendo, sea por la vía de la decisión de su bancada, de realizando metas, es decir, la diputada Shirley Castañeda, o sea por otro ungido desde el Ejecutivo, proviniendo de los partidos panameñistas o Cambio Democrático, el Ejecutivo seguirá imponiendo su condición en la Asamblea Nacional, y a todos los veo tratando de ver cómo logran articularse con el Ejecutivo para poder tener el control de la Asamblea Nacional, más para obtener beneficios que me permitan reelegirse, que para poder establecer una agenda que contrarreste las arbitrariedades de la actual administración. Ok. Diputado o exdiputado José Antonio Domínguez, ¿usted cree o por qué cree que no, por lo menos la bancada de Vamos, que ha manifestado que no está interesada en presidir la Asamblea, pueden apoyar una candidatura? Es lo que se dice, pero no puede surgir una figura dentro de esa bancada independiente de diputados, tiene 20 diputados, pudieran surgir una figura que quiera o deba presidir la Asamblea Nacional. Buenos días, René. Buenos días, Pedro. Rubén. Yo creo que es importante subrayar las palabras de Pedro. Lamentablemente, esa palabra lamentablemente tiene mucho que ver en esta ocasión. Pedro es una persona que ha estado involucrado en muchos matraqueos, que es la palabra que se usa dentro de la Asamblea, cuando viene el periodo de elecciones y sobre todo el presidente de la Asamblea. Y él sabe perfectamente lo que sucede en esos matraqueos. Mira, a mí no me cabe la menor duda de que la señora o la diputada Shirley va a ser la presidenta. Eso bajó desde la presidencia, y los diputados que tenemos hoy en la Asamblea, empezando por Vamos, han desilusionado al pueblo panameño, han
han demostrado que el interés de ellos primordial no es el interés del país. Porque si hubiese sido desde el principio, no hubiésemos tenido a una Dana Castañeda en la presidencia. Hubieran entrado desde un principio a negociar, a demostrar que tenían interés por lograr lo mejor por el país. Pero llegaron con una prepotencia, una arrogancia. Ellos se creían los más impolutos, los que podían hacer de todo y que ellos iban a conquistar el mundo. Entraron mal, iban a seguir mal. Ya perdieron varios de sus miembros de la bancada. Y eso para mí demuestra la incapacidad, la inmadurez, la falta de preparación para ejercer el cargo de diputado, porque no llegaron con las metas de resolver el problema del país. Dicho esto, yo estoy seguro que de ninguna otra bancada al final va a surgir un candidato que pueda llenar las expectativas del resto de los miembros de la Asamblea, ya que no van a contar con el apoyo del Ejecutivo. Y están demostrando hasta ahora los diputados que necesitan al Ejecutivo y que no se van a pelear con el Ejecutivo. Bien dijo Pedro, si se pueden considerar grupos de oposición, porque ahí ninguno, yo no he escuchado verdaderas puntos de desacuerdo con el gobierno. Todo ha sido pro lo que quiere el gobierno. ¿Por qué? Porque eso les brinda las dádivas que están buscando para seguir aspirando tal vez en algún momento a ser reelectos. Ya piensan en reelección, estamos en terminando el primer año y eso es lo que los motiva. No los motiva realmente trabajar por el bien de un país. Luchar. Mira, yo no he visto una sola ley anticorrupción que haya pasado en la Asamblea. Y eso es lo que tenemos que combatir, eso es lo que están criticando. Por eso tienes el pueblo levantado, por el nivel de corrupción que hay adentro del gobierno. ¿Han pasado alguna? No. ¿Van a pasar alguna? No. Vamos a tener un periodo exactamente igual a lo que hemos estado teniendo en el pasado. Si lo que dijo Pedro ya lo confirma hoy, de que anoche sí hubo una reunión de los miembros de la bancada del PRD y decidieron apoyar a Shirley, ya los otros al final van a tener que plegarse y arrodillarse y seguir con la misma línea. Vamos demostró que no tiene la capacidad, no tiene el verdadero liderazgo que se necesita para convocar, para unir, para consolidar una alianza que pudiera de verdad hacer un trabajo por el bien del país. Eso no lo hemos visto y no lo pienso ver en los 4 años que quedan. Sí, vamos a ir a una breve pausa y volvemos con nuestros invitados, los exdiputados Pedro Miguel González y José Antonio Domínguez, que nos están dando un pantallazo, un panorama de lo que se vislumbra para mañana en la Asamblea Nacional cuando se haga la elección de la nueva presidenta de la Asamblea. Vamos a la pausa y volvemos en breve con Zona 8, Tertulias y más. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. ¿Tienes alguna intención especial por la salud de tus seres queridos, por su bienestar espiritual o corporal? ¿Te gustaría pedir por el eterno descanso de algún familiar fallecido? Este es el momento de elevar tu voz al Señor. Inscribe tus intenciones hoy mismo en el Rosario en Familia y juntos rezaremos por la salud y la paz de los tuyos y la resurrección de aquellos que ya partieron. Llama a nuestras oficinas al 270-0141 o escríbenos al WhatsApp al 6428-8597. La familia que reza unida permanece unida. El Rosario en Familia. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. Sí, volvemos, estamos de vuelta en Zona 8, Tertulias y más. Tenemos como invitado, le reiteramos, a los exdiputados Pedro Miguel González y José Antonio Domínguez, que están conversando o analizando el panorama político en Panamá con la elección mañana, 1 de julio, de la presidenta o el presidente de la Asamblea Nacional. Exdiputado Pedro Miguel,
El apoyo del Ejecutivo, creo que ambos coincidieron hace unos minutos cuando hablaron. El apoyo del Ejecutivo siempre es clave dentro de esta elección, a pesar de que se dice que hay separación de poderes. Siempre es clave el apoyo del Ejecutivo para presidir la Asamblea Nacional. Sí, es la mayoría de las veces. Han habido excepciones, por supuesto. Contadas excepciones. Creo que con la diputada Yanivel, ¿no? Que ella sí no contaba con el apoyo del Ejecutivo, si no me equivoco. Bueno, en la segunda ocasión que se reeligió, cuando se eligió la primera vez, que nosotros que estábamos haciendo un rol vertical de partido de oposición, cumplido el acuerdo de gobernabilidad después de los 3 primeros años, nosotros nos separamos, nos abrimos de esa mayoría legislativa y le dio la oportunidad a Cambio Democrático a través de ella de llegar a la presidencia de la Asamblea con el apoyo del panameñismo y de quienes ejercían el gobierno en ese momento. Pero el siguiente año, es lo que te decía hace un rato, el siguiente año, luego de que se logró, por ejemplo, evitar el nombramiento de 2 personas adeptas al presidente Varela a la Corte Suprema de Justicia, la mayoría en la Asamblea Nacional cambió. Hubo una circunstancia en la que los partidos de la oposición controlaron la Asamblea el último año. O sea, no fue solamente durante el gobierno de Mireya Moscoso, como ocurrió pues en el año 2000 al 2002, sino que esto se pudo conformar una mayoría desde la oposición. Pero ahora yo quisiera plantearte un escenario posible. Es posible, todavía es posible. Pero repito, no porque surja con la intención de una bancada o de un grupo de bancadas de oposición de hacerle balance y contrapeso al gobierno del presidente Mulino, sino más bien para articularse con el gobierno del presidente Mulino. Existe la posibilidad de que surja alguna candidatura alternativa, como mencioné hace un rato, desde el Partido Panameñista o desde el Partido Cambio Democrático. ¿Por qué? Porque, Realizando Metas y el PRD, que son los 2 partidos que hasta este momento están endosando la candidatura de Shirley Castañeda, solo suman 25 votos, se necesitan 36 votos. Y el peso del Ejecutivo es muy fuerte con aquellos diputados de bancada mucho más pequeñas que le han hecho mayoría. Y también en el caso de Moca, que tiene ahora con el diputado Richards, tiene una bancada de 4 diputados. Es decir, si tú vas sumando, es posible todavía conformar una mayoría alternativa. Pero no sería para hacerle balance y contrapeso al gobierno, lamentablemente. Sería para articularse con el gobierno. Es lo que lamentamos, ¿no? Pero sí existe esa posibilidad. Y eso lo vamos a saber en las próximas horas. Pero para ello, ¿qué se requiere? Se requiere que haya carácter. Se requiere liderazgo. Cierto grado de audacia para poder impulsarlo cuando faltan pocas horas. Ya dentro de 24 horas se ha ya generado el quórum dentro de la Asamblea. Si de aquí a altas horas de la noche de hoy no se reúnen en algún lugar de la capital 36 o más diputados respaldando esa candidatura alternativa, puedes ponerlo con toda seguridad. Shirley Castañeda va a ser la próxima presidenta de la Asamblea. Y eso todo va a ocurrir en las próximas, 10 o 12 horas. Diputado, exdiputado Domínguez, usted habló de la decepción de los independientes, porque eran la alternativa, ¿no? Eran la alternativa, los partidos políticos, surgieron más de 20 diputados hace poco más de un año, cuando se dio la elección, y eran como, se visualizaba como una esperanza, algo nuevo, innovador, pero usted habló de que hay mucha decepción por falta de liderazgo. ¿Qué ha pasado al final, como para que no se vislumbre una candidatura de los diputados independientes? ¿O será que están esperando o están pensando en la próxima elección? Bueno, mira, me gustaría empezar porque cuando cerraste el punto anterior, dijiste que estábamos analizando la elección de la próxima presidenta de la Asamblea. Tú mencionaste eso, no dijiste el próximo presidente. Yo creo que todos ya tenemos claro lo que bien expuso Pedro Miguel. Y lo que tú me preguntas sobre Vamos, yo te puedo decir que tuve una reunión previa a la primera elección de la presidencia de la Asamblea
con el señor Juan Diego Vázquez. Le expliqué lo que iba a enfrentar. Le sugerí la mejor opción para que ellos pudieran coger la presidencia de la Asamblea. Y no supo cómo articular, como bien dice Pedro Miguel, se necesita audacia, se necesita coraje, pero no a través de insultos ni de descalificaciones. Tú puedes lograr conformar una verdadera coalición. Y comenzó descalificando al resto de los diputados. Para ellos, los únicos angelitos dentro de la Asamblea eran los miembros de la bancada de Vamos. Los demás todos eran una partida de corruptos. Esa fue la actitud que tomaron y con eso pretendían lograr una coalición. Era imposible. En política, yo voy a utilizar una expresión que una vez soltó el expresidente y el líder del partido panameñista, el doctor Arnulfo Arias, cuando mi papá Antonio Domínguez le reclamó porque él vio al doctor abrazándose con un militar de muy alto rango, y mi papá le dice: pero usted, doctor, no sabe quién es ese señor, no sabe todo lo que ha hecho. Y él le contestó a mi papá: mire, Domínguez, en política uno tiene que aprender a abrazarse de la mierda. Así. O sea, aquí hay otras expresiones como en política hay que aprender a tragar sapos, pero tú tienes que saber cómo manejar eso. Tú tienes que saber que el hecho de que tú los unas no significa que tú vas a seguir los lineamientos de ellos. Tú vas a tratar de que el apoyo que tú necesitas de ellos te sirva y te funcione para lograr las metas por un bien común que es el bien del país. Si tú no estás capacitado para hacer eso, hermano, entraste al lugar equivocado. En política tienes que saber con quién estás lidiando y cómo lidiar con esas personas. No atracándolas, no discriminándolas, no descalificándolas, vas a lograr ese apoyo. Entonces, lo que dice Pedro Miguel de lograr una alianza, yo no veo cómo, solamente que Vamos decida bajarse de esa nube donde está, ese pedestal, que se creen los únicos que pueden llegar allá arriba, y decidan apoyar a un candidato de la oposición. Yo me acuerdo en una reunión previa a una elección, nosotros nos fuimos hasta las casi 3, 4 de la mañana para tomar una decisión, y ahí estaba el señor José Luis Varela, Popi, liderando el matraqueo. Ahí teníamos a miembros del PRD, yo no sé, ahí estaba Pedro Miguel, si no me equivoco. Así que él puede hacer gala o respaldar lo que estoy diciendo. Esas reuniones el día previo a la elección se van hasta las horas de la noche. Y es por eso, o de la madrugada, pues, porque se quiere buscar un consenso y a veces es difícil. Cuando ya tú ves que viene el último minuto, ahí es donde se toma la decisión: o lo hacemos por el bien del país o vamos a matraquear ahí en la asamblea y puede salir algo que no queremos. Entonces se decide una alianza y se decide una línea, pero eso es en los últimos minutos. Ok. Diputado, licenciado Pedro Miguel, ya la costumbre de verlo como diputado, les digo diputado. El apoyo del PRD, del partido suyo, a la candidatura de Realizando Metas, ¿qué análisis hace usted al respecto de eso? Bueno, creo que tiene que ver más que nada con un tema de supervivencia. En un escenario político en el que no hay un liderazgo consolidado desde la oposición para poder hacer balances y contrapesos al órgano ejecutivo, la parte programática pasa a un segundo plano, entonces queda el tema de la supervivencia personal, individual de cada uno de ellos, y como quiera que todos están buscando contar con el respaldo.
presupuestario, que eso es uno de los grandes temas que tenemos que discutir cuando se haga una reforma a la Constitución. Si la Asamblea Nacional o cualquiera de las otras instituciones que debieran actuar de forma o con criterio independiente a la luz de la Constitución no tienen autonomía presupuestaria y financiera, entonces ocurren estas cosas, porque al final el órgano ejecutivo termina sometiendo tanto al órgano judicial como al órgano legislativo como a otras entidades que debieran actuar con criterio independiente, termina sometiéndolo a su voluntad. Hay una superposición del órgano ejecutivo sobre el resto de las entidades públicas, incluyendo la Asamblea Nacional, por la vía del presupuesto. Entonces, como ya entramos en ese terreno y no nos vamos al debate político profundo de las transformaciones que requiere esta sociedad, entonces terminamos en esto, pues en la supervivencia individual, la supervivencia personal, y todo indica que en la Asamblea Nacional diputados de otras bancadas ven a la bancada del PRD o los espacios que el PRD tiene dentro de la Asamblea Nacional como botín político. Y han arrinconado a la bancada del PRD a tal punto de que terminaron pues respaldando el día de ayer a la candidata del partido oficial. Este es un partido que solo tiene 13 diputados. Es una bancada muy pequeña para controlar la Asamblea Nacional. Sin el respaldo del PRD les habría sido imposible el año pasado hacer una mayoría, que es algo que realmente fue lamentable. Es decir, aquí lo ideal habría sido que desde el primer año la Asamblea Nacional hubiese actuado con la independencia que correspondía, porque hay una mayoría de diputados, tanto independientes como de partidos que no son de las filas del gobierno formalmente, que pudieran conformar esa mayoría, pero ha habido esta ausencia de liderazgo. Quisiera pensar que es posible, por ejemplo, hay un escenario, fíjate este escenario. En las próximas horas puede surgir una candidatura impulsada con el respaldo de San Felipe, alternativa, que logre mayoría el día de mañana en la Asamblea Nacional. Es un escenario remoto, pero posible. Si eso ocurre, entonces para el caso del PRD, creo que van a estar abiertas todas las posibilidades de empezar a ejercer un liderazgo real desde la oposición. Y sería algo muy curioso, por ejemplo, ver a los diputados realizando meta en una minoría legislativa junto al PRD, tratando de hacerle balance y contrapeso al gobierno que ellos mismos eligieron. Pero en el caso del PRD, quedarían en una posición en la que tendrían toda la chance de empezar a ganar simpatías nuevamente y empezar a ejercer el liderazgo que no han sabido ejercer durante este primer año. Salvo contadísimas excepciones dentro de nuestra bancada, no hay ese liderazgo desde la oposición que debiera haber. Licenciado Domínguez, en los otros partidos políticos, bueno, son minorías, no hay muchos, por lo menos el panameñismo, Cambio Democrático, queda el movimiento Otro Camino, que solo tiene 4 diputados, ahora convencerá a Richard. ¿Usted ve posible que uno salga algún candidato allí para presidente o presidente de la Asamblea? Mira, no he oído todavía ni escuchado por parte del partido al que pertenecía, el Partido Panameñista, a nadie comentando de que ya tienen una línea. Lo que dice Pedro Miguel y lo que te dije hace un rato, de que sí, nos hemos visto llevar una reunión hasta altas horas de la madrugada para tomar una decisión a quién vamos a apoyar o a quién se va a apoyar en la elección. Todo es posible, esa posibilidad está ahí, no ha desaparecido, pero yo la veo, como bien lo dice Pedro, muy remota. Mira, el tema aquí que más causa problemas para esas elecciones es la influencia que puede tener el Ejecutivo, y lo hace a través del control de los presupuestos. Eso no pasa en un país como Taiwán. Taiwán no tiene 3 poderes del Estado, tiene 5 poderes del Estado. Y para mí, uno que hizo la diferencia en ese país fue la Contraloría. La convirtieron en poder del Estado. El Ejecutivo no puede controlar al Legislativo ni al Judicial a través de sus presupuestos. Eso quedó en el pasado. Esa ventaja no la tenemos nosotros. Y por eso el Ejecutivo sigue actuando como actúa. Aprieta la cuerda, cierra el grifo del dinero y con eso
espera controlar a esos dos órganos del Estado. Y el quinto órgano, que no es el menos importante, para mí es uno de los más importantes, es el órgano del Examination Yuan. Ese órgano es como una especie de carrera administrativa, pero es a través de un órgano. No, un ministro no puede votar a un subalterno, lo vota el órgano, o el mismo individuo se vota al no actuar de forma responsable y correcta. Entonces, ese es el órgano que evalúa a los funcionarios públicos. No van a entrar de la dedocracia o del amiguismo. Entran por las cualidades que tienen, por el desempeño, por su experiencia. O sea, no entran como entran hoy los funcionarios del gobierno, que cada vez que hay un cambio de gobierno, cambian los funcionarios. Esos dos órganos los implementamos, el país va a cambiar radicalmente. Y esas fuerzas que hoy quieren subir al poder para tratar de controlar y hacerse de los dineros del Estado, podría quedar relegada a casi el 0% de probabilidad de que se haga. Siempre va a haber una probabilidad, pero mínima. Y eso es lo que debiéramos tratar de conseguir. Radio Gar. Ok, vamos a ir a una breve pausa y al volver les adelanto a ambos invitados, Pedro Miguel González y José Antonio Domínguez, para que nos hagan un análisis del primer año de gobierno de José Raúl Mulino como presidente. Mañana tiene que rendir un informe a la Nación y también para abordar los principales temas que debe atender el gobierno en medio de esta crisis social que vive el país. Vamos a la pausa y volvemos. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. Si tienes algún anuncio que comunicar, producto o servicio que deseas ofrecer, anúnciate con nosotros en Radio Gar. Comunícate a mercadeo@radiogar.org o al WhatsApp al 6428-8597. Radio Gar, la voz de tu iglesia. ¿Eres migrante y estás en Panamá en condición irregular? La Pastoral de Movilidad Humana de la Arquidiócesis de Panamá te ofrece orientación legal migratoria gratuita. Te esperamos todos los jueves de 8 de la mañana a 12 del mediodía en el Centro de Acompañamiento Hogar Luisa, en Parque Lefebvre. Reserva tu cita por WhatsApp al 6450-9707 o llama al 203-7600. No pongas tu futuro en manos equivocadas. Infórmate bien y no te dejes engañar. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. Bien, estamos de vuelta a reiterarle a los oyentes que nos pueden escribir para sus comentarios, preguntas o cualquier reporte de sintonía a nuestra línea de WhatsApp 6392-8204. Repito, 6392-8204. Licenciado Pedro Miguel González, exdiputado, expresidente de la Asamblea Nacional. La pregunta también es para, posteriormente, José Antonio Domínguez. El análisis que hacen del primer año de gobierno del presidente José Raúl Mulino. Bueno, mira, el gobierno del presidente Mulino se caracterizó desde antes de tomar posesión por armar un equipo del sector empresarial. Algo que no es nuevo, pero en todos los gobiernos de la etapa post-invasión, hubo siempre gente con experiencia y liderazgo político. Se constituyó un equipo con gente que puede ser reconocida en el ámbito empresarial, pero aparte del presidente de la República y aparte de un par de ministros que, dicho sea de paso, son o eran, no sé si todavía lo son, miembros de nuestras filas, me refiero a Javier Martínez Hacha, el actual canciller, y a Juan Carlos Navarro. El resto son personas con muy poca, pero muy poca experiencia política. Y eso le ha dado muchas limitaciones al gobierno en materia de vocería, por ejemplo. Este es un gobierno carente de voceros idóneos, salvo el presidente de la República, que habla todos los jueves, y últimamente, que con mucho protagonismo, el Contralor General de la República, que también es una persona con muy poca experiencia política.
Aparte de ellos, bueno, Navarro hablará de los temas ambientales y el canciller parcialmente de su tema de relaciones internacionales, creo que también con muchas limitaciones, porque el presidente de la República ha dicho que ese tema lo maneja él, sobre todo por la amenaza que tenemos con Estados Unidos. Entonces, es un gobierno que no tiene vocería y que pareciera tampoco tener una clara estrategia, salvo la de desmantelar al movimiento social. O sea, hay toda una intención desde la administración del presidente Mulino de debilitar hasta derrotar y desmantelar la fuerza que tiene el movimiento social en Panamá. Entonces, es un gobierno, como ellos mismos lo definieron, de corte empresarial, pero sin una estrategia muy clara. Por otro lado, es lamentable que frente a la amenaza, a los 6 meses de estrenado del gobierno, presidente que lucía con una personalidad imponente, que lucía con una persona de carácter, tengo que decirle en buen panameño, se le aguaron los helados, se le pusieron las piernas de trapo cuando el presidente de los Estados Unidos comenzó a amenazar con retomar el control del canal de Panamá de manera absurda. Declaraciones similares las hizo con respecto a Groenlandia y ahí salió Dinamarca al frente. Declaraciones similares las hizo con respecto a Canadá, todavía mucho más absurdo, pero los políticos de Canadá, los políticos de México y de Europa supieron darle la cara con verticalidad y firmeza, pero aquí hemos tenido un gobierno que ha demostrado la mentalidad colonial que todavía persiste en muchos panameños. O sea, aquí la colonia desapareció física y jurídicamente con los tratados Torrijos-Carter, pero se mantiene en la mente de muchos panameños, incluso panameños que no vivieron la colonia, han heredado esa mentalidad en la que en Panamá pareciera que ningún proyecto político es viable si no cuenta con el beneplácito o el respaldo de Washington. Entonces, tenemos una situación de un gobierno que ha venido haciendo concesiones absurdas a Estados Unidos, que no ha sabido actuar con verticalidad, que no quiso el respaldo internacional que para nosotros fue necesario, fue básico, fue fundamental para poder recuperar la soberanía nacional. Y un gobierno que, con el presidente de la República diciendo aquí, nadie de los funcionarios que Panamá tiene ultramar, que tienen el exterior, ni embajadores, ni cónsules, los quiero opinando sobre este tema. Aquí solo hablo yo. Es más, hasta el canciller de la República desautorizado para hablar sobre el tema. Entonces, hemos retrocedido en mucho de lo que habíamos avanzado en nuestra relación con Estados Unidos gracias a esa actitud como de genuflexa de parte del presidente de la República, que es el que ha impuesto esta tónica de las relaciones internacionales de Panamá, sobre todo con los Estados Unidos. Esto ha sido un retroceso. Buena parte de la antipatía o de la movilización social que hay en Panamá en los últimos meses se debe precisamente a este tipo de concesiones absurdas e innecesarias y antihistóricas que ha hecho el actual gobierno frente a las pretensiones de un gobierno que se está desmantelando en Estados Unidos, un gobierno que se está tambaleando y un liderazgo político que en menos de 6 meses, me refiero al del presidente Trump, ha venido en picada dentro de los propios Estados Unidos. Entonces, además con una actitud también autoritaria y con la gran preocupación de grandes sectores en Estados Unidos de que se pueda convertir en una, degenerar o degradarse hacia una dictadura en ese país tan importante para el mundo entero. Entonces, en el tema de relaciones internacionales este ha sido un gobierno catastrófico, desastroso. Y en el tema económico todavía no se ve una estrategia para lograr la bonanza económica que ellos prometieron. Recordemos que cuando Ricardo Martinelli gobernó y el ministro de Seguridad, primero de Gobierno y Justicia y después de Seguridad, fue José Raúl Mulino, ellos llegaron con la mesa servida, con un país volando económicamente, con el proyecto de ampliación del canal en curso, con unas grandes inversiones en el país. Entonces ellos llegaron fue a despilfarrar la riqueza que se había acumulado o lo que encontraron sobre la mesa. Esas circunstancias no las encontraron ahora porque ahora fue todo lo contrario. Luego del desastre, de la pandemia y de la mala administración del presidente Cortizo y de José Gabriel Carrizo, lo que encontraron fue una situación
mucho más desastrosa que lo que hubiese encontrado cualquier otro gobierno. Y ellos han tenido que administrar esa situación, pero no saben. Bueno, fíjate tú que a la hora de presentar el presupuesto tuvieron que presentarlo 3 veces, porque ni siquiera cumplía con los requisitos que establece la norma constitucional y que establece la ley para presentar un proyecto de presupuesto. Lo que demuestra que es un gobierno con mucha inexperiencia política y con una actitud inflexible por parte del presidente de la República, intolerante por parte del presidente de la República, que es lo que nos ha traído a esta situación de paralización económica, y no hay entonces el balance y el contrapeso en los otros poderes del Estado para poder frenar las arbitrariedades de la actual administración. De modo que el gobierno campeón en impopularidad en la etapa post-invasión es sin duda el gobierno de José Raúl Mulino. No hay un gobierno que se haya desgastado tanto en un año como el actual gobierno. Ok, muy bien. Licenciado Domínguez, mañana en la Asamblea el presidente debe rendir su informe a la Nación. Precisamente en esa línea de lo que ha analizado el exdiputado Pedro Miguel González, ¿cómo evalúa usted el primer año de gobierno de José Raúl Mulino? Yo puedo agregar mucho a lo que dijo el señor González. ¿Sí? Y es que el señor presidente, habiendo sido parte del gobierno del presidente Endara, un gobierno que recibió el país en crisis económica que los expertos mundiales en economía decían que le iba a tomar 3 periodos presidenciales poderlo recuperar, lo logró en 1, porque tuvo voluntad, porque supo cómo hacerlo, supo cómo hablar con el pueblo, cómo hablar con la empresa privada, cómo negociar con ellos y cómo restaurar la economía. Totalmente diferente a la postura del actual presidente. Un presidente que la prepotencia se lo come vivo a él, no le permite reconocer sus errores, no le permite retroceder cuando hay que hacerlo, no le permite ver más allá de lo que su mente le es capaz de ver, y eso lo tiene envuelto en un problema horrible. La corrupción no es solamente aquel que roba, sino aquel que hace las cosas mal también. Eso es un acto de corrupción. Y para mí, este señor está cometiendo actos de corrupción altísimos. El permitir que violen la nacionalidad panameña a través de embajadas en este país, eso es imperdonable. Aquí no pudo la embajada nicaragüense justificar el asilo supuestamente político del señor Mentirelli. Y ahí lo dejaron hasta que le permitieron irse para otra embajada. Por Dios, estos son insultos a nuestra nación, violación a nuestra constitución, a nuestras leyes. Eso no puede ser. ¿Y quién lo permitió? Un PRD en la Contraloría, en Relaciones Exteriores. El único que está dando para mí la cara y está haciendo un trabajo algo aceptable es el señor Contralor. Él ha hecho lo que ningún Contralor anterior estuvo dispuesto a hacer. Ha estado denunciando, eso es lo que le toca a él. Por eso yo siento que es necesario convertir la Contraloría en órgano del Estado, que no tenga jefes, que pueda hacer su trabajo por el bien del país y que los otros se alineen a cada uno a hacer su trabajo. Este gobierno ha cometido muchísimos errores, no ha activado la economía, ha empezado con proyectos que también dicen por ahí la mala lengua, que algunos amañados, que algunos están dados de a dedo, que están negociados. Entonces, ¿hacia dónde quieren ir? Un presidente que prometió que iba a hacer un cambio, que le dio esperanzas al pueblo. En los primeros meses pareció que iba a ser así, inclusive con la escogencia de algunos miembros de su gabinete, algunos prestigiosos, gente de capacidad, pero yo sí te digo algo y te voy a decir lo que le dije al señor presidente Endara cuando él me nombró ministro. Yo le dije, señor presidente, yo le acepto el cargo con una sola condición. Déjeme actuar profesionalmente, no mezcle la política en esto. De esa manera yo le cubro su trasero y me cubro el mío también. Hagamos lo que el país necesita. Y la respuesta del presidente fue, no se preocupe, señor ministro, haga su trabajo. Y en
el año que estuve como ministro, la única llamada que me hizo para preguntarme sobre un proyecto en particular, le pregunté qué respuesta quería, si la respuesta política o la respuesta profesional. Me dijo, deme su respuesta profesional. Le di 5 razones para que no se hiciera el producto. Me dio las gracias, cerró el teléfono. Después de eso hubo 3 cambios de gabinete y no me tocó. Por alguna razón fue. Yo creo que esa línea no la tiene este gobierno. No la tiene. Ok, muy bien. Finalmente, diputado Pedro Miguel, o exdiputado Pedro Miguel, ¿cuáles son los principales temas que debe atender el presidente Molino en este segundo año de gobierno? Teniendo en cuenta la crisis social. Lo primero que debiera hacer es abrir un espacio para que las cosas vuelvan a la normalidad en el país. O sea, si él se presenta el día de mañana con la misma postura radical de siempre, aquí la crisis se va a seguir agudizando. O sea, lo primero que debería haber es un cambio de actitud. Pero creo que también hay que trazarle un norte al país en materia económica, y eso no está ocurriendo. Debo decirlo, esta es la 4ª administración, después de la administración de Martín Torrijos, en la que realmente no ha habido una estrategia. Después que se logró, primero con el gobierno de Endara, trazar una línea que la perfeccionó el gobierno de Pérez Valladares, y luego con el gobierno de Martín Torrijos, que sí tuvo una estrategia económica en la que se aprobó una reforma fiscal primero para balancear las finanzas públicas, se abordó el tema de la seguridad social e impulsamos el proyecto de ampliación del canal, que fue lo que permitió que Panamá despegara. Esas 3 decisiones del primer año del gobierno de Martín Torrijos. Después de eso no ha habido una estrategia en materia de política económica por parte de ningún gobierno. Entonces hemos tenido mucho despilfarro, no solamente por la corrupción, sino por la falta de planificación en la ejecución de las obras. Y creo que es algo que hay que establecer, la planificación y el diseño de una estrategia y planteárselo con seguridad a los distintos actores sociales y económicos para poder avanzar en esa dirección. Eso no existe con este gobierno. En cada una de las áreas del desarrollo nacional vemos, o sea, aquí debería impulsarse una política de respaldo al sector productivo del país desde el Estado, como lo hacen otros países. Pero aquí hablamos todo el tiempo de respaldar al sector agropecuario. Creo que una de las pocas cosas en las que el gobierno anterior tuvo éxito fue esa. Pero al final, la expectativa de que pudiéramos reformar la Constitución y reformar el Estado, que es tan necesario, va a quedar como un tema pendiente para la siguiente administración, porque el gobierno de José Raúl Mulino agotó todo su capital político durante el primer año. Aquí se habla de una reforma constitucional, de convocar una constituyente. Bueno, ojalá lo hicieran, pero para que vieran la tunda que se van a llevar en las urnas cuando vayamos a elegir a los constituyentes. No creo que lo hagan, no se van a atrever a hacerlo porque ellos saben que agotaron su capital político. Así que veremos con qué nos viene el presidente de la República el día de mañana. Sí, licenciado Domínguez, brevemente, se nos agota el tiempo, pero queremos darle la oportunidad a usted también con el mismo tema. ¿Cuáles son los principales temas que debe atender el gobierno en este segundo año de administración de José Raúl Mulino? Yo agregaría solamente al tema de la constituyente. La constituyente sí es necesaria. Y si fueran electos por el señor presidente, sí se llevarían una tundra, como dice Pedro. Pero si son elegidos por el pueblo y hacen una propuesta que le convenga al pueblo, solamente un pueblo estúpido no votaría por una constituyente que le puede mejorar el futuro. Yo creo que esa no es un buen argumento, el que le van a dar una tundra a una constituyente, si los constituyentes son electos por el pueblo. No son impuestos ni siquiera por los partidos, porque pueden salir todos de un solo sector. Entonces, si me permite, don Antonio, mira, yo no te estoy diciendo que le van a dar una tunda a la constituyente. Ojalá se convocara a la constituyente, porque al final es una elección, lo que está establecido en la constitución. Hay que elegir 60 constituyentes.
Bueno, pero en cada una de las provincias a través de listas de circuitos plurinominales. Entonces, hay que elegir una constituyente y las fuerzas del gobierno serían las que recibirían una buena constitución. Entonces el pueblo tiene la opción de cambiar ese mamotreto que tenemos que ha permitido todo este nivel de corrupción. Tú lo sabes y yo lo sé. El nivel de corrupción está respaldado por la Constitución hoy en día. Y eso está mal. Tenemos que cambiarlo. Sí, ojalá se diera. No creo que se dé. Ok, muy bien. Le agradecemos el tiempo. Es nuestro principal enemigo en este espacio. Interesante los aportes, interesante el análisis valioso que han hecho dos personas experimentadas en el ámbito político, ya curtidas en este ámbito, como se dice, como son los exdiputados Pedro Miguel González del Partido Revolucionario Democrático y José Antonio Domínguez, en su momento diputado del Partido Panameñista, que analizaron hoy el escenario político que se vislumbra al finalizar el primer año de gobierno de José Raúl Mulino. Mañana se daría la elección del presidente o presidenta de la Asamblea Nacional. Así que los despedimos, le agradecemos la participación a ambos. Vamos a ir a una breve pausa y volvemos con la parte final de Zona 8, Tertulias y más. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. Para que Radio Hogar siga siendo la voz de tu iglesia, contamos con tus donaciones. Haz llegar tus donaciones al número de cuenta 03-05-0100-2023-9 a través del Yapi o ACH o código QR. Búscanos en Yapi como @Radio Hogar. Radio Hogar, la voz de tu iglesia. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. Sobremesa, la conversación estimulante del día. Muy bien, y para finalizar tenemos que los gremios docentes que se mantienen en paro indefinido desde el pasado 23 de abril en rechazo a la ley 462 que reforma las jubilaciones en la Caja de Seguro Social, rogaron este fin de semana a la comunidad nacional apoyo económico y jurídico para ayudar a quienes no están recibiendo salarios debido a la huelga y para demandar la norma que permite contratar personal docente de urgencia que impediría perder el año escolar. Vamos a escuchar las declaraciones. En el tema del sector docente, la huelga continúa. Llamamos a todos los compañeros educadores a mantenernos firmes y fuertes en cada uno de los bastiones de lucha a nivel nacional. Y a la comunidad educativa, al pueblo panameño, a los grupos organizados, en estos momentos el sector docente necesita el mejor apoyo que se le pueda dar, tanto moral, tanto jurídicamente como también económico, en algunos casos, en estos momentos que todos los docentes prácticamente no estamos devengando nuestro salario. En este sentido, nosotros queremos manifestar lo siguiente a los docentes. Se está creando, o ya se ha creado, una coordinación jurídica de abogados a nivel nacional, donde cada bastión tiene como coordinador a sus dirigentes para ventilar cada uno de los procesos que el Ministerio de Educación se supone que está iniciando en persecución de los educadores, y todos al margen de la ley, todos son abuso de autoridad, todos están irrespetando el debido proceso, porque ni para eso el Ministerio de Educación tiene el valor de respetar el debido proceso de los educadores si en algún momento quiere iniciar un proceso para un despido o para una separación. Exigimos que se respete el debido proceso por parte de nuestras autoridades docentes. También queremos manifestar que nosotros vamos a querellar penalmente y civilmente a los directores regionales y cualquier funcionario que se preste para violar el debido proceso. Nos está llegando comunicación a nuestras bases que están siendo visitados con policías para notificar al docente de algún tipo de proceso, y aún así tampoco le quieren entregar de qué se trata el proceso.
Eso es totalmente alejado de nuestras normas. Por lo tanto, que esto quede bien claro, señores directores, los vamos a querellar civilmente. Si tenemos que secuestrar sus bienes en el proceso, lo vamos a hacer. Pero nosotros vamos a defender a nuestros compañeros educadores a nivel nacional. Bien, y estas fueron las declaraciones de los educadores al respecto de la huelga que mantienen. De esta manera hemos llegado a la parte final de Zona 8, Tertulias y más. Hoy, 30 de junio. Sí, disculpa, Rubén, sí. Eduardo, solo para una palabra final de ocasión, por un gran compromiso médico para el día de hoy. Agradecerte, Rubén, por haber responsabilizado el programa de hoy, doctora y mía. Repito, no tengo noción de lo que los invitados expresaron, pero estoy seguro que tú y ellos han podido poner el dedo en la llaga en cuanto a la rectificar la narrativa de ambos, tanto los que están en paro como los que gobiernan, esta narrativa frontativa, la necesidad de que eso permita el bien del país. Por un lado eso, y por otro, la necesidad de dejar que los grupos políticos dejen de verse el ombligo y pensar en el país. La elección de mañana de la Junta Directiva de la Asamblea debe estar en función de eso, no tanto de solamente de obtener el poder, claro, todo político quiere poder, pero sino de poder aportar para que la paz y el diálogo sean posibles. Eso es urgente y necesario, que es el discurso continuo de la Iglesia Católica. En esto quiero aprovechar para decirlo. Es necesario el encuentro, es necesario más puentes y menos muros. Eso es urgente en este país. Gracias otra vez, Rubén, por hacerte cargo. Te dejo los micrófonos para la despedida. Gracias a Arsenio y a Patricio Castro Caminoso. Gracias a ti, Eduardo. Creo que es oportuno el mensaje que ha dado nuestro estimado Eduardo Soto en nombre de la Iglesia, siempre como representantes de este medio de comunicación de la Iglesia Católica, tienen una posición bien definida de ser puente y establecer puentes de diálogo todos los temas que acontecen a nivel nacional, no solo en esta crisis, en todas las otras situaciones difíciles que hemos enfrentado. Siempre se trata de salir adelante y la Iglesia juega su rol de ser mediador cuando hay una situación de conflicto. Así que de esta manera le agradecemos a Eduardo Soto su participación y despedimos el programa de hoy. Zona 8 Tertulias y más, hoy 30 de junio de 2025, finaliza el sexto mes del año, a mitad de año estamos ya. Mañana 1 de julio se vislumbra la elección de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y el discurso a la nación del presidente José Raúl Mulino, donde dará un informe de su primer año de gestión. Seguimos con Ríos de Agua Viva, con el fray Johnny Velázquez de la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria de la diócesis de Penonomé. Al mediodía, Radio Hogar informa, y en clave latinoamericana en horas de la tarde, ¿qué tenemos, Arsenio? Nuestro invitado Argentina, tendremos melodías de Alberto Cortés. Muy bien, muy bien. Nos vamos hasta Sudamérica. Excelente, así que esto ha sido todo por hoy. Nos volvemos a ver mañana a las 8 de la mañana nuevamente en su programa Zona 8, Tertulias y más. Bendiciones para más, saludos a todos. Hasta aquí, Zona 8, Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Les esperamos en la próxima edición de Zona 8, Tertulias y más.